¿Qué es la filosofía en la actualidad? Habíamos dicho, si recordamos, que para los griegos el concepto de filosofía incluía todos los conocimientos que no eran conocimientos prácticos y que no eran conocimientos tradicionales. Sin embargo, si nos preguntamos si hoy en día podemos seguir manteniendo ese concepto de filosofía, la respuesta tiene que ser no. Hoy en día consideramos que gran parte de esos conocimientos tienen una vida independiente y los llamamos ciencias. Para Aristóteles, por ejemplo, un gran filósofo griego, la física, o lo que ahora llamamos biología, son dos ciencias independientes. Para él, formaban parte de la filosofía. De hecho, él fue uno de los originadores y uno de los desarrolladores de estas ciencias que durante siglos se basaron casi completamente en sus investigaciones. Llega un momento, a partir del Renacimiento, a partir del comienzo de la Edad Moderna, en la que ciertos ámbitos, ciertos campos de la filosofía se van separando y se van constituyendo como campos de estudio independientes. Las ciencias físicas, las ciencias biológicas, se van independizando del tronco común de la filosofía. Tiene que ver con dos razones fundamentales. Una es que se empiezan a saber más cosas, cada vez más cosas de cada uno de estos campos, y ya no es posible para una persona abarcarlos todos. Más o menos hacia la mitad del siglo XVIII se puede decir que una persona culta podía leer lo suficiente como para saber todo lo que se sabía sobre todas las ciencias, pero eso en esa época empieza a dejar de ser posible para una sola persona. Las ciencias se tienen que independizar porque el volumen de conocimientos crece desmesuradamente. Y otra de las razones, naturalmente, es que se empieza a adoptar un método especial de búsqueda de información y de recopilación de información y de llegada al conocimiento, que se llama el método hipotético deductivo, el método científico. La utilización de ese método y el volumen progresivamente más grande de conocimientos hace que las ciencias se vayan independizando. Ocurre a finales del siglo XVIII, ocurre en el siglo XIX, y más o menos para mitad del siglo XIX hay elementos que tradicionalmente formaron parte de la filosofía y que ya no pueden volver a ese tronco común porque tienen una realidad independiente. La química, la física, la biología. A partir del siglo XIX hay otras ciencias que se llaman ciencias humanas que empiezan también a separarse. Pasa, por ejemplo, con la psicología, pasa con la sociología, pasa incluso con la política, que se llama la politología o las ciencias políticas, que se empiezan también a separar del tronco común de la filosofía. ¿Qué queda? Bien, los elementos de conocimiento que tienen más que ver con la valoración, los elementos del conocimiento que tienen más que ver con los valores, con las ideas centrales que puede utilizar el ser humano para orientar su comportamiento. Queda la ética, queda la metafísica, queda la teología, queda la epistemología, queda la lógica. Bien, podemos decir que ese es el campo, la política hasta cierto punto también, el campo que actualmente concedemos a la filosofía y lo que se estudia si uno se matricula en una facultad de filosofía en cualquier parte del mundo. Vemos entonces que de alguna manera el campo de lo que llamamos filosofía se ha reducido con respecto al mundo griego y con respecto a la concepción tradicional y también medieval de la filosofía. La filosofía para nosotros es ahora ese conjunto de conocimientos orientadores que no dependen quizá de un estudio tan pegado a la realidad y que nos permiten escoger el curso de nuestro comportamiento como individuos y como sociedades.